Many of you have been asking about my son, Nathan. Muchos de nosotros están preguntando de mi hijo Nathan. He is now doing his studies for his job in the Army. Él está estudiando por su trabajo en el ejército. This is a picture that he sent to us at 4:24 a.m. Esa es una foto que él lo mandó a las 4:30 en la mañana. He is working out with a group of people at 4 a.m. in the morning. Él está haciendo ejercicio a las 4 de la mañana. This past week, he called and he said, "Dad, I have to tell you something. La semana pasada él llamó y dijo, papá, tengo que decirte algo. The platoon leader of our morning time workout, El que está encargado de nuestro equipo de ejercicio de la mañana, he just got called to go to another place. él estaba llamado para ir a otro lugar. And so he looked at the whole group and he said, we need another platoon leader. Entonces él miró al grupo y dijo, necesitamos otro líder del grupo. One of the soldiers raised their hand and said, I'll do it. Entonces uno de los soldados levantó la mano y dijo, yo lo haré. And the platoon leader said, nope, not you. Y el líder dijo, no, a ti no. And so all the soldiers started looking around at each other. Entonces todos los soldados lo miraban uno a otro. Nathan too, he said, I didn't want to look at him because I thought I don't want him to choose me. Nathan también dijo, no quiero mirarlo porque no quiero ser elegido. And the platoon leader looked at Nathan Entonces el líder lo miró a Nathan and he said, congratulations, you're it. y dijo, felicidades, tú eres el líder. Nathan didn't want the job, Nathan no quiso el trabajo, but he doesn't get a choice. pero no tenía una elección. When someone of superior rank Cuando alguien que está más encargado de ti tells you what you're going to do, te dice, eso es lo que vas a hacer, that's what you're going to do. eso es lo que vas a hacer. Whether you like it Si te gusta or whether you don't. o si no te gusta. My friends, sometimes, I would say, maybe almost all the time, Entonces, amigo, a veces lo diría, bueno, todo el tiempo lo diría. God says, I have a plan for you. Dios dice, yo tengo un plan para ti. But you know what we often do? Pero ¿sabe qué lo nosotros hacemos? We start looking around saying, I hope he doesn't choose me. Muchas veces lo miraba uno al lado o al otro diciendo, espero que no me elija. God, pick somebody else. Dios, elija a otra persona. Pick her. Elija a él. But how often does God look right at you? Pero ¿cuántas veces Dios te mira a ti directo It says, congratulations. y te dice felicidades? You're it. Te toca a ti. I have a plan for you. Yo tengo un plan para ti. We looked at this last week, Jeremiah 29:11. It says, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Lo miramos eso la semana pasada, Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Plans for welfare and not for evil, Declara el Señor, planes para bienestar y no de calamidad, to give you a future and a hope. para darles un futuro y una esperanza. And we love that. Y los amamos a esto. But what if the plan Pero ¿qué pasa si is bigger than you can do? el plan es más grande que tú puedes hacer? What if his purpose is way beyond you? ¿Qué pasa si su propósito es más grande que ti? And you think, you know, God, I don't know if I want that plan. Y tú y empiezas a pensar, Dios no sabe si yo quiero ese plan. Of course I want the prosperity. Bueno, claro que sí, quiero la prosperidad. Of course I want the good. Claro que sí, quiero el bueno. I want the future. I want the hope. Quiero el futuro, quiero la esperanza. But I don't know if I want all the responsibility that comes with it. Pero yo no sé si quiero la responsabilidad que viene con ese plan. I love your purpose, God. Amo tu propósito, Dios. Just choose somebody else to do it. Pero por favor, elige otra persona para hacerlo. And how often God says, no. ¿Y cuántas veces Dios nos dice no? I am the superior rank, Yo sé el jefe de ti and I've chosen you. y te ha elegido. So what do you do? Entonces, ¿qué hacemos? What do you do when God's purpose is way bigger than you can accomplish? ¿Qué hacemos cuando el propósito de Dios es mucho más grande de lo que tú puedes hacer? The Lord speaks to the prophet Jeremiah in Jeremiah chapter 1, verse 5. Dios habla al profeta Jeremías en Jeremías 1:5. He says, before I formed you in the womb, Antes que te formara en el vientre de tu mamá, I knew you. te conocí. And before you were born, I consecrated you. Y antes que te nacieras, te consagré, I appointed you a prophet to the nations. te puso por el profeta de las naciones.
Now that was Jeremiah. Bueno, eso fue Jeremías. And not all of us are being appointed as prophets to nations, No todos nosotros somos profetas a las naciones, but all of it still holds true. pero todos nosotros tenemos la verdad. He formed you. Él te formó, He knows you. te conozco, He has consecrated you. te han consagrado. Hooray! Muy bien, Because he has also appointed you. porque también te ha apuntado, He has appointed you. te ha apuntado. Well, the question may be, well, appointed me Elegido. for what? Bueno, y me eligió para qué? He's appointed you for his purpose, Para tu propósito, whatever that may be. lo que sé que eso es. Now, I want to pause here for just a moment because sometimes when I read a verse, it gives me great joy and also great hope. Queremos parar por un segundo aquí porque muchas veces cuando leo un versículo me da mucho gozo And I know y there también are, esperanza. my apologies, there are many in this room and many others outside who've experienced the pain of a miscarriage. Yo sé que hay muchos adentro de ese edificio y también afuera que han experimentado el dolor del aborto espontáneo. And it's a verse like this that gives immense hope. Y es un versículo así que nos da una esperanza tan grande Before I formed you in the womb. antes que te formó en el vientre. Wow. Wow. Before any of us were formed in the womb, God says, I knew you. Antes que cualquiera de nosotros fue formado en el vientre, Dios dijo, te conozco, I consecrated te you. consagré. I appointed you. Tenía un propósito para ti. You see, there is nothing within the creation of God and the birth of children that God hasn't already said, I have a purpose. No hay nada en creación de Dios o en la formación de un niño que Dios no han conocido antemano. But sometimes that purpose includes pain. Pero a veces este propósito incluye dolor. Many of you have seen videos and you've heard about what happened with Charlie Kirk. Muchos de nosotros han visto videos o lo han visto lo que pasó con Charlie Kirk, 31 years old. 31 años, A sniper takes him out. alguien lo mató. Now, no matter what you feel about Charlie Kirk, Bueno, no importa lo que tú sientes alrededor de Charlie Kirk, that's a tragedy. eso es un tragedia. And yet God has a purpose, amen? Pero en ese mismo sentido, Dios tiene un propósito. God has a purpose even when tragedies happen. Dios tiene un propósito aun cuando cosas así pasan. Church, we need to grab hold of this. Iglesia, tenemos que agarrar de eso. Because sometimes when tragedies happen, we wonder, where's God? Porque a veces cuando cosas pasan, nosotros decimos, ¿dónde está Dios? God's purpose does not fail, El propósito de Dios no termina, even in the midst of pain, aún en el medio de dolor, even in the midst of tragedy. aún en el medio de tragedia. We don't celebrate it, Nosotros no lo celebramos, but we can trust Him. pero que podemos confiar en Él. Amen? Amén. He knows us. Él nos conoce, He consecrates us. nos consagramos, He appoints us. Él nos elija. And sometimes God's purpose is just bigger than you. Y a veces el propósito de Dios solamente es más grande que ti. Let's say it this way. All the time, God's purpose is bigger than you. Bueno, en realidad siempre el propósito de Dios es más grande que ti. Have you ever felt that? ¿Alguna vez lo han sentido así? God, what you're doing, this is way bigger than me. Dios, lo que tú estás haciendo es mucho más grande que yo. If anyone has been married, you've been there. Si has sido casado, tú has sentido eso. Yes? God, Sí. you're asking me to do something that's way bigger than me. Dios te está preguntando que yo hago algo que es más grande que yo. If anyone has had children, Si alguien tiene niños, you have been there. tú has sido ahí. God, you're asking me to do something that's way bigger than me. Dios te está preguntándome hacer algo que es mucho más grande que yo. God's purpose is always bigger than us El propósito de Dios siempre es más grande que nosotros. because He is infinite in His being. Porque es infinito en su ser. And to accomplish His purpose, Y para hacer su propósito, He uses finite people. Él usa gente que son finitos. By the way, how about Lindsay today? Bueno, Yeah? Lindsay.
So there are times when, obviously, God asks us to do things that are way bigger than us. Bueno, obviamente hay tiempos que Dios nos pide hacer cosas que son más grandes que nosotros. Just ask King Josiah. Bueno, pregunta a King Josías. At age 8, En la edad de 8 años, age 8, el año de 8 años, Josiah was appointed king of Israel. Josías se convirtió en rey de Israel. Is that a bigger purpose Eso than es he un- was capable of doing? ¿Eso es un propósito más grande de lo que él tenía la capacidad de hacer? Yeah, probably. Claro que sí. At age 16, Scripture says that he began to seek the God of David. La Biblia dice en la edad de 16, él empezó a buscar el Dios de David. Now, this is interesting Bueno, eso es interesante, because it says he began to seek the God of his father, David. porque la Biblia dice que él empezó a buscar al Dios de David, su papá. But David was not Josiah's brother, or was not Josiah's father. Pero David no fue el papá de Josías. He was his great, many times over, grandpa. Él fue su tatara abuelo. Probably 300 to 400 years before Josiah. Como 300 o 400 años antes de Josías. And it says he began to seek the God of his father, David. Pero la Biblia dice que él empezó a buscar el Dios de su papá, David. At age 16. A la edad de 16. I know some 16-year-olds. Yo sé algunos niños de 16 años. And let me tell you, Y déjame decirte, you're not too young to seek the God of your father. no sos demasiado joven para buscar el Dios de tu papá. Apparently, you're not too young to be the king of a nation either. Bueno, parece que no sos demasiado joven para ser rey de una nación tampoco. At age 20, he began to tear down the idols in the nation. A la edad de 20, él empezó a derribar a los ídolos de la nación. The idols that were built up to Baal. Los ídolos que fue creado para el Dios Baal. Baal. Started tearing down high places. Él empezó a derramar los lugares altos, He started tearing down idols of wood and metal. los ídolos de madera y de metal. At age 24, he decided to restore the temple. A la edad de 24, él decidió a restaurar el templo That had been destroyed. el templo que fue destruido. Actually, sorry, it was the temple that had been left alone for so long that it was just getting bad. and Bueno, ruined. no fue destruido, fue un templo que no fue usado por mucho tiempo, entonces empezó a caer. And while they were in there, they found the book of Moses, Y mientras que estaban adentro de ese templo, encontrar el libro de Moisés, the book of the law. el libro de la ley. It had been probably 50 years since anyone had seen it. Podría ser como 50 años que no lo han visto este libro. And so they start reading it, and Josiah starts obeying God's word. Entonces empezaron a leer este libro y José empezó a obedecer la ley. Even restores the celebration of Passover. Aún se restauró la celebración de la Pascua. In fact, it said that the Passover that he kept was better than anyone had ever kept it since Samuel. De hecho, dijeron que la celebración de la Pascua fue más grande, más bueno que lo han visto desde Samuel. And at age 39, Y en la edad de he dies 39, in battle. él murió en la batalla. This is the life of Josiah. Esa es la vida de Josías. It's also in the midst of a time when Israel was not doing well. Eso también pasó en el tiempo que Israel no estaba haciendo bien. They were not following God. No estaban siguiendo a Dios. They were not interested in following God. No estaban interesados en seguir a Dios. And following Josiah, it continued to go down. Y después de Josías siguió yendo para abajo, cayendo. Thanks for all the help. That was good. Gracias por toda la ayuda. Every king after Josiah did not do what was right in the eyes of the Lord. Cada rey después de Josías no hicieron lo bien en los ojos de Dios. All the way to the point when Babylon came over and took Israel captive. Hasta el punto que Babilonia vino y capturó Israel. In the midst of very dark times, En el medio de tiempos muy oscuros. there's a little blip of light, Había un punto de luz and his name was Josiah. y su nombre fue Josías.
And you'd have to wonder, God, what is your purpose in all of Y this? tienes que pensar, Dios, ¿qué es tu propósito en todo eso? Why would you raise one person up ¿Por qué lo vas a elevar una persona when everything seems to be collapsing around? cuando todo lo demás alrededor está cayendo? And you almost start to wonder, what's the point of all this? Y empiezas a pensar, ¿qué es el punto de todo eso? What's the point? If everything is going bad ¿Qué es el punto? Si todo va mal and everything is going to continue to go bad, y todo va a seguir siendo mal, then what's the point here? entonces, ¿qué es el punto aquí? And I have to tell you, as a pastor, I've at times asked that question. Y tengo que decirte, como pastor, yo han preguntado esa pregunta. When we came here 14 years ago, Cuando venimos aquí hace 14 años atrás, the church had wonderful people, la iglesia tenía gente maravilloso, but had been struggling for quite some time. pero fue un tiempo difícil por tanto tiempo, About 25 people. como 25 personas. And after 14 years, Y después de 14 años, sometimes I wonder, God, whenever you take me from this place, yo empiezo a pensar, Dios, cuando tú me llevas de ese lugar, is everything going to be okay? ¿todo va a estar bien? Will the church thrive? ¿Sería que la iglesia sigue bien? Will it continue? ¿Va a continuar? And as I'm looking at this, I realize that's not the question. Y mientras que mira esto, empiezo a pensar, eso no es la pregunta. You are not doing for what will be someday. Tú no estás haciendo lo que va a hacer un día. You are doing for what you are to be faithful with today. Tú estás haciendo cosas para ser fiel con lo de hoy. Because what happens Porque lo va a hacer, is up to God. pertenece a Dios. His purpose prevails. Su propósito. What I have Lo que yo tengo and what we have y lo que nosotros tenemos is a little blip of light es un punto de luz in the midst of dark times. en el medio de tiempos oscuros. Are you with me, church? ¿Está conmigo, iglesia? So when we ask God, what's the point? Entonces, cuando preguntamos a Dios, ¿qué es el punto? The point is that He knew us before we were formed. El punto es que Él nos conoció antes que formarnos. And He appointed us Y nos los puso to be a part of His great work de ser parte de su plan today. hoy. Amen? Amén. God's purpose, my friends, Los propósitos de Dios it includes you. incluye a ti And it is bigger than you. y también es más grande que ti. James says that we are just like a vapor, Santiago dijo que somos como un vapor, just like a mist. como un vapor. We're there for a moment Estamos ahí por un momento and then we're gone. y estamos de nada. Now we understand that in Scripture, but it's a little hard for us to actually grasp the reality of that. Nosotros entendemos esto en la escritura, pero es difícil entenderlo en la verdad. Because oftentimes we think, well, my life is very, very important to all things. Porque a veces pensamos, mi vida es muy, muy importante para todas las cosas. Amen? Amén. I mean, you're important. Tú eres importante, Yes? ¿sí? Yes. And yet James says, yeah, but you're just a vapor. Sí, pero Santiago dice, pero sos solo un vapor. You're important, Eres importante, but it doesn't last long. pero eso no permanece mucho tiempo. You're here Estás aquí and then you're gone. y después te vas. Now that doesn't sound very exciting, does it? Eso no es muy emocionante, ¿no? God, I want you to make me more important. Dios, quiero que me hace más importante. And God says, you are important. Y Dios dice, y tú eres You are importante. so important, I sent my son for you. Eres tan importante que lo mandó mi hijo para ti. And that he died for you. Y Él murió por He ti. shed his blood for you. Él se sangró He por has ti. forgiven you. Él te ha perdonado. God says, I cannot tell you anymore how important you are. Dios dice, no puedo decirte cuán importante eres, más que eso. But your part in my purpose Pero su parte en mi propósito is still small. igual es pequeño. It's significant, Tiene significado, but my purpose is great. pero mi propósito es grande. You might say that God's purpose is indivisible, Puede decir que el propósito de Dios es indivisible. meaning his purpose cannot be divided into parts. ¿Qué significa que el propósito de Dios no puede ser dividido por partes? Isaiah chapter 42, verse 7 says, For the Lord of hosts has purposed, and who can frustrate it? Isaías 42:7 dice, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo?
nobody can stop God's purpose, Nadie puede parar el propósito de Dios. and nobody can divide His purpose. Y nadie puede dividir su propósito. How many of you have you've worked on a puzzle? ¿Cuántos de before? nosotros han trabajado en un rompecabezas? Yeah. So when you put a puzzle together, there's many, many pieces Cuando uno se hace un rompecabezas, hay muchos pedazos and one picture. y hay una foto, imagen. You might say that God's purpose is like the picture on the box. Puede decir que el propósito de Dios es como la imagen que está en la caja. Because even if you're missing pieces, Porque aún si está perdiendo pedazos, that picture still remains. la imagen permanece. My friends, we are like pieces to the puzzle. Amigos, somos pedazos del rompecabezas. We are small parts to this great purpose that God has put before us. Somos pequeñas partes de ese propósito que Dios tiene. Now, is every piece important? Ahora, ¿todos los pedazos son importantes? Yes. Sí. But we have to accept the reality that my piece is not the whole puzzle altogether. Pero tenemos que aceptar que mi pedazo no es el rompecabezas en total. Arlington Community Church is Arlington- just a piece of the puzzle. Arlington Community Church es un pedazo del rompecabezas. The church is represented in America. Las iglesias en Estados Unidos It's just a piece of the great puzzle. es solo un pedazo del gran rompecabezas. Are you with me, church? ¿Te entiendan? Sometimes we begin to think all of me and all of my stuff is the whole purpose and picture of God. Muchas veces nosotros empezamos a pensar, todo lo que es de mí y todas mis cosas es todo el propósito de Dios. Oh, may we be reminded we are very important. Bueno, que podemos recordar que sí, somos muy importantes, Yeah, but we're just a little piece Pero of this somos- beautiful picture. pero somos un pedazo chiquito de una imagen más grande. Amen. Amén. So we must embrace, listen to this, we must embrace God's indivisible purpose before we embrace his individual or our individual purpose. Entonces tenemos que abrazar su propósito indivisible antes que abrazamos nuestro propósito individual. Because if we begin to put our first focus on our individual plan, Porque si empezamos a poner el enfoque en nuestro plan individual, then we lose sight of his grand purpose. perdemos la vista de su propósito grande. But when we are fixed on his purpose, Pero como cuando estamos viendo su propósito, his unbreakable purpose, el propósito que no puede ser rompido, his indivisible purpose, su propósito indivisible, his eternal purpose, su propósito eterna, then all of a sudden our individual purpose entonces en ese momento nuestro propósito individual finds its great value. se encuentra su gran valor. And when all of the world around us gets set on fire, Y cuando todo el mundo alrededor de nosotros está en fuego, we stand firm. nosotros paramos firmes. Amen? Amén. Not trembling, not shaking, No estamos temblando, no anxiety, no hay ansiedad, just absolutely fixed solo enfocado on his great purpose. en su propósito grande. That's why Paul says, whether I live or whether I die, Por eso Pablo dice, no importa si vivo o muero, only that Christ be glorified. solo Dios sería glorificado. Amen. Amén. Whether I live or die. So how do we do that? Entonces, ¿cómo hacemos eso? How do we fix our focus on the great purpose of God? ¿Cómo ponemos nuestro enfoque en el propósito de Dios? So that what happens to me Para que lo que pasa conmigo or what happens to those around me o lo que pasa a los que están alrededor de mí may not shake me. no me tembla. How do we do that? ¿Cómo hacemos eso? Well, Josiah provides a great example for Bueno, us, Joséías nos da un ejemplo, realizing we are an important piece to the great work of God. dándonos cuenta que somos un pedazo a la gran plan de Dios. Number one, Importante. seek the rock of ages. Primero, busca la roca de los siglos.
Josiah started to seek the God of his father David. Josías empezó a buscar el Dios de su padre David. David was 300 or 400 years before Josiah. David fue 300, 400 años antes de Josías. Listen, it is good for us to understand what God has done in the history of his people. Bueno, para nosotros es importante a entender lo que Dios ha hecho en la historia. How often God says, remember the God of Abraham, Isaac, and Jacob. ¿Cuánto tiempo Dios han dicho, recuerda el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? The God who has been faithful throughout all ages. El Dios que han sido fiel después de todos los siglos. Seek him. Busca a Él. Look, in the church, for a lot of us, we've gone into a very dangerous place. Bueno, dentro de la iglesia, muchos de nosotros han entrado en un lugar peligroso. And we've started to seek God for what he can do for us. Y empezamos a buscar a Dios por lo que Él puede hacer para Can nosotros. I just tell you, that's a dangerous place to be. Puedo decirte que ese es un lugar muy peligroso Because para if you're estar. seeking God for what he's doing for you, Porque si tú estás buscando a Dios por lo que Él puede hacer por ti, then when the problems come, entonces cuando los problemas vienen, you stop seeking God. paras de buscar a Dios. But if you seek the God of the ages, Pero si tú buscas el Dios de los siglos, who is faithful from generation to que generation, fue fiel de generación a generación, and you look at a guy like David, who is a man after God's own heart, y tú miras a David, que fue un hombre a la corazón de seek Dios, that God. busca a este Dios. Amen? Amén. Seek that God. Busca a este Dios. Even when things don't make sense, Aun cuando las cosas no tienen sentido, when it feels pointless, cuando parece que no tienen sentido, seek that God. busca a este Dios, Because he does not change. porque Él no cambia. Second, Segundo, tear down your idols. derrama tus ídolos. Josiah started tearing down idols. Josías empezó a destruir los ídolos. How popular was that? ¿Qué popular fue él en ese momento? It was not popular at all. No fue popular, para nada. These were the places where people would go to worship, Esos fueron los lugares donde la gente fueran a alabar, but they were worshiping false gods. pero fue dando alabanza a los dioses falsos. These were altars called high places. Esos fueron los lugares altos. And Josiah said, look, we don't need that. Y Josías dijo, no necesitamos de eso. Altars built to the false god Baal. Los altares que están creados por el dios falso Baal. Altars to Asherah. Altares para el dios Asherah. Oh, we're ¿Acera? putting you to the test. That's Me good. está haciendo trabajar. Listen, we have idols in life. Bueno, mira, tenemos ídolos en la vida. I've talked with people who said, sometimes I like to take gummies. Han hablado con gente que dicen, a veces me gusta tomar los gummies. And I really meet God Y en ese momento lo encuentro a Dios. during that time. En ese tiempo. And you think, well, you don't have to go to high places. Y tú empiezas a pensar, no tienes que ir a los lugares altos.